Jóvenes, buenas noches. Para mí es un gusto que el día de hoy podamos empezar con las presentaciones, muchachos, de los temas que nos corresponden para esta materia. Por principio de cuentas, el día de hoy veremos lo que es la introducción a los sistemas mecánicos. Vamos a tener un panorama general de lo que pueden ser los sistemas mecánicos, cómo interactúan, cómo se cómo se configuran y las diferentes clasificaciones. A lo largo de este curso iremos viendo aspectos importantes de lo que son los sistemas mecánicos, la parte teórica, la parte básica, la parte que nos sirve, muchachos, para poder configurar o para poder construir un sistema mecánico. Pero por principio de cuentas vamos a empezar con definiciones principales. Bien, ¿qué sucede aquí, muchachos? ¿O cuál es el meollo? Bueno, por principio de cuentas, cuando hablamos de sistemas mecánicos, podemos imaginarnos algún sistema de tipo complejo, algún sistema bajo el cual pues nos imaginamos tornillos, nos imaginamos resortes, nos imaginamos engranes, nos imaginamos bielas. Y bien, parte de ello es cierto. El objetivo de los sistemas mecánicos, muchachos, es poder impulsar movimiento o proveer de alguna fuerza a un sistema externo. Ejemplo de ello, un automóvil. Los automóviles, por ejemplo, antiguamente eran puramente mecánicos, eran sistemas basados en componentes mecánicos. Pero, muchachos, por principio de cuentas, para poder entender esto, tenemos que remitirnos a una definición que se llama mecanismo. ¿Y qué es el mecanismo? Bueno, el mecanismo, como dice aquí la presentación, tiene su origen en el término latino mecanisma y se refiere a la totalidad que forman los diversos componentes de una maquinaria. Es decir, muchachos, que para el elemento mínimo para poder trabajar o para poder concebir un sistema mecánico es un mecanismo, ¿sí? Y estos se hallan en la maquinaria. La maquinaria, digamos, es el conjunto de mecanismos que están englobados o que están interrelacionados entre sí. Ahora, en las máquinas, como dice aquí, se llama mecanismo a la agrupación de sus componentes, lo acabo de mencionar, y que son móviles. Esa es una característica que tienen, y además se van a encontrar vinculados, ¿sí?, entre sí a través de diferentes uniones a las que les llamamos eslabones, ¿sí?, o juntas, perdón. El eslabón es el mismo, es el cuerpo del mecanismo, y la junta es, digamos, que la unión entre dos eslabones. Al formar ese concepto, muchachos, de eslabones y juntas, que lo vamos a ver más adelante, vamos a formar lo que le llamamos un mecanismo, ¿sí? Entonces, ¿el mecanismo de qué es responsable, muchachos? Bueno, como lo mencioné anteriormente, es responsable de transmitir el movimiento. Bien, algunos ejemplos, como dice aquí, y como lo vemos aquí en la diapositiva, es, por ejemplo, cuando decimos, tenemos, por ejemplo, una parte, un reloj, ¿no? Un reloj. Se me descompuso el mecanismo, no me sirve el mecanismo del reloj. Cuando vamos a un relojero, lo que ve él es una máquina, pero dentro de la máquina existen pequeños dispositivos que se les llaman mecanismos, y tal y como dice ahí la diapositiva, ¿por qué no funciona correctamente? Necesito comprar unas piezas para reparar el mecanismo del reloj, ¿sí? Inherentemente utilizamos perdón, ya la palabra mecanismo, que nos deja ver la importancia que tienen estos elementos. Bien, entonces como ya les mencioné, muchachos, para que un mecanismo sea considerado como tal, es necesario que se encuentre formado por una serie de componentes, los cuales, por ejemplo, en este caso, el primer elemento es un eslabón. Los eslabones no son más que elementos rígidos que transmiten el movimiento de un lugar a otro, fundamentalmente para que el mecanismo se active. Ahora, el nodo unifica, es decir, perdón, para que yo forme un mecanismo, debo de entender primero que debo tener un eslabón, ¿sí? El eslabón es el elemento rígido, el cuerpo, ¿sí? Ahora, cuando yo junto dos eslabones, es decir, yo tengo una parte, por ejemplo, este es un eslabón, ¿sí?, y yo lo junto con otro eslabón, la unión entre ellos se va a llamar nodo, ¿sí? Nodo. Ojo, no estoy hablando del elemento que los une, sino la característica de la unión, que se llama nodo. El nodo va a unificar a dos eslabones entre sí, como dice su pantalla aquí, a través de él para que comunique movimiento. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo esta parte y voy a transmitir movimiento, a lo mejor este se mueve y este va a tener una relación, pues le transmito el movimiento que tenga, porque aquí van a tener una serie de relaciones, ¿sí? Ahora, ¿cómo junto dos eslabones?
se junta a través o se une a través de una junta, también conocido como un par cinemático. ¿Qué hace el par cinemático? Permite que el eslabón y el nodo funcionen correctamente, iniciando la unión entre los diferentes eslabones como partes de un todo. Es decir, si la intención de un mecanismo es darle movimiento, pues obviamente debo tener eslabones, debo de tener nodos y debo de tener juntas. Ese es el meollo, ese es digamos que los elementos principales que tenemos en un mecanismo. Bien, continuamos. Entonces, los mecanismos se pueden clasificar de acuerdo a varias variables. Por ejemplo, el primero puede ser en base al número que tengan de eslabones en un mecanismo. Estos pueden ser binarios cuando son 2, ternarios cuando son 3, cuaternarios cuando son 4. De acuerdo a la función que desempeñan, pueden ser fijos, es decir, que estén empotrados, por ejemplo, que puedan ser conductores, es decir, que dirijan el movimiento, o que puedan ser conducidos, es decir, que reciben el movimiento de un conductor. Ejemplo de ello, por ejemplo, podrían ser los engranes locos. Hay un engrane que está ajustado a un eje. Imaginemos una máquina y yo pongo, por ejemplo, un eje que da vueltas. Si yo le acoplo un engrane, ese engrane va a dar vueltas, pero ¿por qué? Porque el movimiento se lo está transmitiendo la máquina, se lo está transmitiendo el eje, y el eje transmite hacia el engrane. Entonces el conductor va a ser la flecha, o va a ser la flecha, mientras que el engrane va a ser el conducido en este caso. Otra tercera clasificación es de acuerdo al movimiento que ocasionan, y pueden ser fijos, de manivela, de biela o de corredera. Ojo con esos, Esta última clasificación es bien importante porque cuando veamos la parte del cálculo de grados de libertad de un mecanismo va a ser muy importante que lo sepan. Va a ser fijos, de manivela, biela o de corredera. Bien, ahora, ya que tenemos más o menos una idea de lo que es un mecanismo, muchachos, y de los elementos que lo componen, vamos a ver lo que son las máquinas. Las máquinas como tal, como dice la definición ahí, no son más que aparatos que nos van a ayudar a reducir un esfuerzo, nos van a proveer una fuerza extra para poder mover algo, ¿sí? Para poder realizar un trabajo. Recuerden que la fórmula del trabajo es fuerza por distancia. Entonces yo aplico una fuerza, se mueve una distancia, por lo tanto produzco un trabajo, ¿sí? El ejemplo que tenemos aquí, bueno, aquí vemos una máquina con un torno, por ejemplo. Sí, una máquina, las máquinas de control numérico, las máquinas industriales, por ejemplo, los mecanismos de vapor, las bombas, las calderas, todo ello son máquinas, ¿sí? La máquina de vapor, por ejemplo, que es un ejemplo muy clásico de lo que son los primeros mecanismos realizados por el hombre y que tuvieron, digamos que, una utilidad muy importante. Bien, seguimos. En este caso, los elementos de una máquina pueden ser muy simples o pueden ser muy complejas. El ejemplo que tenemos aquí, pues lo vemos en un robot, en este caso es un robot de soldadura. Aquí, por ejemplo, el robot es un elemento o es un elemento siempre a analizar en los sistemas mecánicos. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, se da el ejemplo perfecto para poder utilizar el concepto de eslabones, nodos y juntas. Nótese que, por ejemplo, aquí tengo cuerpos diferentes. Unos puede ser un cuerpo rígido, este puede ser un cuerpo que transmite movimiento, y este otro que lo recibe, y este otro también que lo recibe. En este caso aquí tengo eslabones, tengo un eslabón, tengo otro eslabón, tengo un nodo aquí y también tengo una junta, porque debe haber existir un acoplamiento para poder transmitir movimientos. Entonces, en todo mecanismo, en toda máquina más bien dicho, vamos a encontrar siempre los mismos elementos, siempre va a ser digamos que una constante ver eso, muchachos, y eso es parte de lo que es la característica de un sistema mecánico. Ok, entonces estas son las definiciones, algunas de ellas, bueno, se las proveo aquí, las vamos a comentar, muchachos, pero es indispensable que ustedes revisen el material para que puedan tener un mejor entendimiento. La primera definición que vemos ahí es estructura, y se define como el conjunto de elementos que protegen el resto de los componentes de la máquina y sirven de apoyo para colocarlos. Es decir, por ejemplo, la estructura es donde yo voy a montar esos mecanismos, ¿sí?, para protegerlos. En el caso del robot que veíamos, pues es una carcasa, por ejemplo, esa es la estructura, ¿sí? En el caso del cuerpo humano, por ejemplo, nuestros eslabones son los huesos, ¿sí? Y nuestra estructura, pues es la piel que rodea, muchachos, porque es lo que los cubre, ¿sí? La cuestión del mecanismo va mucho de la mano con la analogía con el cuerpo humano. Eso es una parte bien importante, muchachos, que es digna de tomar en cuenta.
La que sigue, el motor. El motor es un dispositivo que se encarga de transformar la energía, que se encarga de transformar cualquier forma de energía en energía mecánica. Puede ser energía eléctrica, energía calórica, en energía mecánica, ¿sí? Los mecanismos, ya hemos hablado de ellos, son elementos que se ocupan para transmitir y transformar las fuerzas y los movimientos. Ellos son la parte fundamental de un mecanismo, muchachos, o de una máquina, perdón. Los circuitos, bueno, ya los conocemos, estamos en una carrera de ingeniería mecatrónica, yo creo que ya todo el mundo tiene muy claro lo que es un circuito, pero bueno, repitiendo un poquito o haciendo copia de la definición, dice, son aquellos componentes a través de los que se transporta materia, energía de un lugar a otro de la máquina. Actuadores son aquellos elementos de la máquina que transforman el movimiento del trabajo. Por ejemplo, los actuadores ya lo vimos en la materia de circuitos hidráulicos y neumáticos, ahí se tenían actuadores. ¿Sí? Los actuadores eran los pistones, los que transformaban, los que hacían el movimiento, muchachos, ¿sí? Las válvulas en este caso podrían caer en la parte de los circuitos, ¿sí? En este caso las válvulas, ¿por qué? Pues porque recibían energía, ¿sí? Recibían aire y lo transmitían hacia el actuador. Bien. Dispositivos de mando, de regulación y control. Ese es otro elemento característico. En todos los circuitos, en todos los sistemas que vayan a ver ustedes aquí mecatrónicos, mecánicos, electrónicos, de control, siempre van a tener dispositivos de mando, de regulación y de control. Los dispositivos de mando son aquellos en los que damos accionamiento. Los de regulación son los que de cierta manera controlamos el flujo de un elemento o de una variable. Y los de control son los que se tratan de mantener en un valor estable, ¿sí? Entonces, cosa muy digna de rescatar, muchachos. Normalmente cuando nosotros estamos estudiando mecatrónica, estos elementos los vemos siempre. Los dispositivos de mando, por ejemplo, en un circuito electrónico van a ser las botoneras. Los de regulación van a ser todos los dispositivos semiconductores, y los de control es la acción que nosotros ponemos con la configuración de los componentes para poder mantener un valor de una variable, ya sea voltaje, corriente, flujo, temperatura, por ejemplo. Siguiente definición, circuitos hidráulicos y circuitos neumáticos. Esto sobra decirlo porque ya lo vieron el cuatrimestre pasado. Ya vieron lo que es un elemento hidráulico, ya vieron lo que es un elemento neumático, ¿sí? En este caso la diferencia básicamente es la misma estructura, los mismos componentes, nada más que en el circuito hidráulico el flujo que yo tengo es aceite y ese me sirve para poder mover con mayor fuerza, y tengo los circuitos neumáticos que en este caso transportan aire, ¿sí? Bien, seguimos, muchachos. Ok, esta es la clasificación de los elementos, en este caso de las máquinas y los mecanismos. Elementos mecánicos, aquí está, y aquí tienen toda la definición. Es todo aquel elemento que genera un esfuerzo en cualquier estructura, forma parte de un mecanismo. Y ejemplo que tenemos aquí, pues aquí tenemos una polea, por ejemplo. Una polea, clásico, algo muy clásico que vamos a ver y que es el ejemplo que vamos a retomar por ahí cuando calculemos los grados de libertad. Mecanismos, señores. Los mecanismos en este caso es la combinación de esos elementos mecánicos. ¿Cómo yo los conecto? Si los conecto a través de una cuerda, pues ya voy a formar un elemento de polea, ¿verdad? Con una palanca y una manivela. Por ejemplo, aquí tengo una manivela y aquí tengo un mecanismo de adaptación que en este caso pues puede ser una banda, ¿no? Y entonces aquí yo estoy acoplando dos poleas. Aquí yo lo que hago es transmitir movimiento. Por ejemplo, aquí para poder dar la vuelta a lo mejor de este entero, pues aquí tengo que dar 2 o 3 vueltas más. Es decir, yo estoy aquí amplificando la fuerza, ¿sí? Aunque aquí se tarda para dar una vuelta más, bueno, aquí necesito dar más rápidas para que este se mueva más. Dice aquí, combinaciones de elementos mecánicos que transforman las fuerzas y los movimientos. Es decir, yo aquí transformo la fuerza, le estoy dando más fuerza, tengo que moverlo más rápido para que pueda mover esto. Y finalmente la unión de esos mecanismos me va a concebir lo que es una máquina. Y la máquina no es más que son aparatos que reducen el esfuerzo o el tiempo necesario para realizar un trabajo. Quizá aquí, bueno, hay ejemplos de máquinas, hay muchos. Las máquinas mismas que hemos visto, la máquina de coser, las máquinas, por ejemplo, para abrir las puertas, por ejemplo, en un garage automatizado, por ejemplo, ya tú no necesitas pararte y jalar el portón, ya eso lo hace una máquina por ti, con sensores, con controles de mando, etc. Ven cómo está la relación, muchachos. Por eso es importante que tengamos en cuenta o podamos entender desde un principio que los mecanismos, ¿sí?, son parte importante en una máquina. Ok, seguimos. Y bueno, vamos al ejemplo principal, muchachos. En este caso,
Uno de los primeros mecanismos que inventó el hombre, sí, fue la rueda. Sí. Aquí dice la definición: la rueda es un operador formado por un cuerpo redondo que gira respecto de un punto fijo denominado eje de giro. Normalmente la rueda siempre tiene que ir acompañada de un eje cilíndrico que guía su movimiento giratorio y de un soporte que mantiene al eje en su posición. Y ese es un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo un sistema de poleas. Aquí yo tengo dos ruedas, por ejemplo, y aquí lo acompaña siempre voy a tener ejes cilíndricos, pero aquí tengo un sistema que lo hace que se mueve. Es decir, aquí tengo el motor. Fíjense, el motor. Este es un eje cilíndrico. Esta rueda pues va a girar a la velocidad que gira este eje. Ese movimiento se va a transmitir mediante una polea, perdón, mediante una banda, ¿sí? Porque es una banda para transmitir movimiento. ¿Qué va a provocar? Que este se mueva, y al provocar que este se mueva, pues obviamente este eje va a girar. Por lo tanto, aquí va a desplazar la broca, el mandril. Sí, perdón, el mandril va a sujetar la boca, pero el eje conducido, en este caso, este es el eje conductor, este es el eje conducido, ¿sí? Este eje conducido lo que va a hacer es que gire la broca, a una velocidad determinada. ¿A qué velocidad? Bueno, puede ser la misma, o inclusive mediante una reducción o mediante un amplificador, a lo mejor yo puedo hacer que se mueva más lenta o más rápida, ¿sí? Pero eso ya depende de la configuración. Para eso ya hay un cálculo. En este caso tendría que llevar una materia que se llama en mecánica, ¿verdad? Donde ven engranes, cómo se hace un engrane. Pero bueno, esta es la parte introductoria para que vayan conociendo cómo un mecanismo puede funcionar, ¿sí? En este caso convertido ya en una máquina, ¿sí? Es un ejemplo. Ese es el taladro, por ejemplo, el taladro mecánico. Ok, listo. Máquinas compuestas. Aquí dice: cuando no es posible resolver un problema técnico en una sola etapa, hay que recurrir al empleo de una máquina compuesta. Las máquinas compuestas no es más que la combinación de diversas máquinas simples, ¿sí? Y en ellas se va a aplicar directamente la salida, dice, bueno, de forma que la salida de cada una de ellas se aplica directamente a la entrada de la siguiente hasta conseguir cubrir todas las fases. Fíjense bien, aquí yo tengo una rueda con una polea. Aquí tengo una serie de engranes que se van a ir moviendo, y esos engranes que se van a ir moviendo van a provocar que este eje se mueva, y por lo tanto pues va a provocar que el gancho aquí pueda jalar o pueda soltar, ¿sí? Eso es un ejemplo de una máquina compuesta. Cuando calculemos los grados de libertad, por ejemplo, lo que vamos a ver ahí son máquinas más compuestas. Vamos a ver una serie de elementos unidos, ¿sí? Para que podamos entender básicamente ese concepto de que es una máquina compuesta, ¿sí? Bien, las máquinas simples son como dice la palabra, es un mecanismo muy sencillo, Dice: cuando la máquina es sencilla y realiza su trabajo en un solo paso, nos encontramos ante una máquina simple. Muchas de estas máquinas son conocidas desde la prehistoria o la antigüedad. Ejemplo de ello, el martillo, por ejemplo. El martillo, la espada, la misma rueda, que es una máquina simple, muchachos, sí. Y estas han ido evolucionando en cuanto a la forma de los materiales hasta nuestros días. Eso ha tenido una evolución. Fíjense aquí la piedra, luego aquí le ponían la misma piedra, le ponían aquí la cuerda, le pusieron un mango, y luego ya después tuvieron capacidad de poder perforar la piedra y poder utilizarla, y luego ahora ya cambió, se ha ido transformando, ¿sí? Bien. La palanca, otro de los elementos, otra de las máquinas simples. ¿Quién no ha utilizado una palanca, por ejemplo, para poder transmitir fuerza? Ahí en ese caso, muchachos, pues bueno, por ejemplo, imaginemos que queremos mover una piedra, pues utilizamos una palanca, la referenciamos contra otra piedra más pequeña o contra un elemento que pueda sujetar, y hacemos el jalón, como le decimos, para que esa palanca pueda transmitir nuestro movimiento a través de ese eje y levante algo. Dice aquí: es un operador compuesto de una barra rígida que oscila sobre un eje. Según los puntos en los que se aplique la potencia, fuerza que provoca el movimiento y las posiciones relativas del eje y la barra, se pueden conseguir tres tipos diferentes de palancas, a las que se le dan primero, segundo o tercer género o grado. Y este es un ejemplo de ellos. Aquí está una palanca, por ejemplo, ¿sí? Aquí es una pesa, aquí tengo un gancho. Bueno, pues aquí este es un operador rígido, es una barra rígida, ¿sí? Pero fíjense, la barra rígida está sostenida por otra que está aquí. Entonces, dependiendo de cómo yo mueva la pesa, pues va a ser un equilibrio, va a guardar un equilibrio, ¿verdad? Si se dan cuenta, esa pesa, aquí yo tengo un peso que desconozco, y conforme yo vaya recorriendo la barra, pues a lo mejor se va a llegar a un punto de equilibrio. Cuando se equilibre, pues yo a través de esta regla numérica puedo saber qué valor tiene el peso. Es de las primeras pesas que se utilizaron. El plano inclinado. El plano inclinado es otra de las máquinas aquí,
Cuando nos imaginamos un plano inclinado, en física vieron mucho eso. Un plano inclinado donde teníamos a una persona que estaba empujando, por ejemplo, un tambo, por ejemplo, o una rueda, ¿sí? Y donde yo transmitía fuerza, ¿no? A un determinado ángulo, con una determinada distancia, con una dirección, con un sentido y con una dirección. Que eso es también parte de las habilidades que deben tener, muchachos. Por eso el conocimiento de física es bien importante, porque necesitamos tener bases fuertes o bases sólidas y entendimiento sobre todo de la primera, de la segunda y de la tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces yo les recomiendo, muchachos, que den un repaso a ese tipo de leyes y a ese tipo de problemas, porque aquí los vamos a ocupar mucho. Entonces aquí dice: plano inclinado es un operador formado por una superficie plana que forma un ángulo oblicuo con la horizontal. Las rampas que forman montañas y colinas son planos inclinados. Por lo tanto, este operador también se encuentra presente en la naturaleza. Es el ejemplo que les ponía, muchos. Y este es aquí, es un plano inclinado, es un ejemplo, ¿sí? De una superficie, bueno, plana, pero que forma un ángulo oblicuo con la horizontal. Aquí tengo estos relieves que están aquí, o estos canales que están aquí, se les llama plano inclinado. Ok, mecanismos. Y aquí está, bueno, fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos engranes, tenemos barras rígidas, bueno, barras que giran, barras acopladas de acoplamiento con diferentes transmisiones de movimiento, ¿sí? Bien. Entonces, veamos la siguiente definición, o veamos el siguiente detalle, muchachos. En una máquina el movimiento lo genera el motor, ¿sí? Pero a menudo ese motor no proporciona el tipo de movimiento que necesitamos. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Si yo pongo motores para poder transmitir movimiento, ¿sí? Pero obviamente a lo mejor no, yo por ejemplo, para poder hacer un movimiento lineal, primero tendría que tener una máquina que me genere un movimiento circular a través de un eje. Pero ya lo que le ponga o lo que le acople al eje, eso es lo que me va a provocar que a lo mejor yo transfiera ese movimiento de circular a lineal. Y puedo amplificar, como ya lo dije hace rato, puedo amplificar, puedo disminuir ese movimiento, puedo hacer que mueva algo pesado, algo muy ligero, dependiendo de lo que yo necesite, ¿sí? Otra definición: los mecanismos son elementos o combinaciones de elementos que transforman las fuerzas y los movimientos. Entonces entendamos nuevamente que los mecanismos son elementos, son partes de una maquinaria. Ejemplos de, bueno, los engranes, las poleas, las palancas, las bielas, los cigüeñales son mecanismos que permiten modificar la intensidad y la dirección en las que actúan las fuerzas. Pues sí, obviamente que sí, muchachos, sí. Porque en este caso a lo mejor algún engranaje lo utilizo para transmitir más fuerza, para transmitir menos fuerza. Sí, existen engranajes que amplifican u otros que son motorreductores, por ejemplo, mecanismos que ustedes ya conocen, algunos de ustedes, bueno, y que bueno, más adelante veremos. Los mecanismos pueden llegar a ser tremendamente complicados. Pues sí, sí es cierto, muchachos, tan complicados que de repente, por ejemplo, para sacar unos grados de libertad es muy complicado. Imaginemos el caso clásico de los trascabos o los bulldozers. Se han puesto a pensar, por ejemplo, ya ahorita que hemos hablado de eslabones, que hemos hablado de juntas, que hemos hablado de mecanismos de biela, de poleas, de transmisión de fuerza, el bulldozer, todos los eslabones que tiene, por ejemplo, para tener una pala que recoja, o para poder transmitir movimiento, para poder hacer movimiento con las palancas y que yo pueda, ¿sí?, poder extenderme con la pala para poder ir rascando, ¿sí? Eso es un ejemplo, muchachos, de una máquina. Una grúa, por ejemplo, también. Dependiendo de lo que yo le vaya metiendo, pues obviamente puedo hacerlo tan fácil o tan complicado el mecanismo. Bien. Los tipos de movimientos, muchachos. Ok. Dice aquí, la mayoría de las máquinas tienen varios componentes que realizan movimientos. Eso ya lo vimos, muchachos. Ya lo hemos comentado ahorita en la pasada diapositiva. Estos movimientos pueden llegar a ser muy complejos, pero se pueden conseguir combinando 4 básicos. Y sí, ahorita los vamos a ver, muchachos. Tenemos un movimiento lineal, que todo el mundo conocemos, es un desplazamiento que se efectúa en una línea recta en un solo sentido. Puede ser un alternativo, que es un avance y retroceso en línea recta. Ojo, lineal y alternativo pertenecen a un movimiento lineal, nada más que el lineal es una sola dirección y el alternativo puede ser de avance y de retroceso. Rotativo, el rotativo es un movimiento en círculo y en un solo sentido, y el oscilante es un movimiento de avance y de retroceso que describe un arco, ¿sí? Hace esto. ¿Sí? Entonces esos son los 4 tipos de movimientos que se utilizan para una máquina, muchachos, ¿sí? Ok. Bien.
Ejemplo de mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, el mecanismo de tornillo de tuerca, que es muy básico, entonces ya lo conocen, ¿sí? El mecanismo consiste en un tornillo, ¿sí?, que está roscado y una tuerca dispuestos de manera que uno está fijo y el otro se mueve. ¿Quién está fijo? El tornillo. ¿Quién se mueve? La tuerca. Pero pudiera ser, muchachos, ¿sí?, que también a lo mejor la tuerca esté fija y que el tornillo es el que se mueva. O sea, siempre que pensemos en mecanismos estamos abiertos a las posibilidades de quién es el que se va a mover, quién va a mover a quién o con quién me tengo que acoplar. En este caso hay dos casos aquí, miren, si la tuerca es la que está fija, el giro del tornillo alrededor de su eje produce un movimiento rectilíneo. Fíjense, tengo la tuerca y yo voy girando, voy girando, voy girando, voy girando y el tornillo va avanzando, ¿sí?, para poder quedar acoplado. Mientras que si el tornillo está fijo, pues obviamente voy a producir un movimiento rectilíneo en la tuerca, es decir, pero va girando y la tuerca es la que va avanzando, muchachos, ¿sí?, para poder finalmente empotrar o para finalmente dar una fijación. Dice, mediante este sistema se consigue convertir el movimiento circular del tornillo en movimiento rectilíneo de la tuerca. Pues sí, ¿por qué? Porque la tuerca va girando en un eje, pero a su vez va avanzando. Dice aquí, el mecanismo de tornillo de tuerca se emplea para transformar un movimiento de giro en otro lineal con una gran reducción de velocidad y por lo tanto un gran aumento de fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser un movimiento lineal con una considerable reducción, pues probablemente no va a estar muy rápido y eso va a provocar que yo pueda amplificar la fuerza del movimiento, ¿sí? Ok. Ahora, bien, muchachos, quisiera yo, bueno, no sé si lo permite el tiempo, pero quisiera yo dejar aquí en esta parte para entrar a la parte introductoria de esta primera unidad, que lo que son los mecanismos y el cálculo. El primero, aquí tenemos los componentes. Me voy a regresar un poquito, ¿sí? Esos son algunos de los elementos que vamos a ver. Por ejemplo, es el componente, la forma típica y la representación cinemática. Esta representación cinemática me va a servir para los diagramas de cuerpo libre que se van a hacer con los mecanismos que vamos a ocupar. El primero es un eslabón simple, como lo ven, es una estructura típica, es como un tipo de barra con dos conexiones aquí. Esto que se le llama aquí son los nodos. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de conectar por ambos lados. Dice aquí, ese es el eslabón simple. El eslabón simple con dos puntos de interés, por ejemplo este y este. Siguen siendo dos puntos de interés, pero por ejemplo aquí ya cambia un poquito la morfología o la forma. Un eslabón complejo, bueno, aquí fíjense, es un cuerpo también aquí, pero por ejemplo ya tengo tres conexiones, tres nodos, ¿sí? 1, 2, 3. Y las uniones que se tienen aquí con otros eslabones se les llama juntas. Y la junta de perno, que aquí está, la junta de perno es aquí, esta es la unión que está aquí, ¿verdad? Le llamamos un perno porque el perno es el pequeño dispositivo que está aquí. Seguimos. Ok, bueno, hasta aquí vamos a dejarle. Estas son las formas típicas de los mecanismos, muchachos. Espero que en la siguiente clase podamos empezar a ver algo que son los eslabones, algunas formas típicas, algunas configuraciones. Por mi parte, el día de hoy es todo, muchachos, y les agradezco su atención a esta presentación. Gracias.